Bueno, sí, yo primero de que ahora empiecen a grabar. ¿Quién sabe algo de colon, recto? Como para venir acá adelante y vamos a interactuar, vamos a poner las preguntas. Pero hablar en serio, es más, vamos a compartir. Todas las preguntas vamos a compartir. Relación anatómica, irrigación. Vamos a hablar un poquito de algún chimento. Acá tengo buenas también de inervación. Vamos a hablar chimentos prácticos para darle un poco de sentido a todo lo que estamos estudiando. Vamos a darle importancia al tema. Vamos a hacerlo bastante rápido. Vamos a hacerlo a modo de bien atajar preguntas del posible examen que nos van a hacer. Porque después quiero ir a UP7 y quiero atajar algunas cosas que me han preguntado que no quedaron bien también. Así que ahora en una hora y media por ahí, más o menos cerramos todo esto. No sé si a las 4 nos sacan de acá. No, hay tiempo. Bueno, Hay tiempo. De nuevo pregunto. La UP8, ¿quién quiere venir acá al frente a ayudarme a cotutoriar? Vamos a hacer una mega tutoría y vamos a hacer preguntas. ¿Ninguno quiere venir? ¿Me ayudás? Bueno, vení acá a la silla, vamos al frente. Vamos al frente, teléfono. ¿Ninguno se anima? Ninguno sabe nada de cuál es el reto. ¿Se puede quedar sentado? Dale, ¿viste? Vamos todavía. No soy genial. No. Acá te ves más. ¿Alguno de los lados? ¿Ninguno? Vamos. ¿Ves ninguno? Una naranja. Claro, no ve nadie. No, vení adelante de que estás. Hacerte la invitación, porque yo preguntaba con ustedes, no me invitaba a nadie. Yo lo estoy invitando a hacerte. Así digan 2 palabras en todo el integrador. 2 palabras. La dejen acá enfrente. Bueno, el mate lo hacemos después en una pausa. Vamos a arrancar. Adelante, compañero. Bienvenidos a la clase del repasito que organizamos con Franco. Que nos pone muy contentos que seamos un montón y que lo puedan aprovechar, un poco ya medio terminando el año. Nos queda poquito, hoy y mañana lo que organizamos con Franco para darle este cierre, esa integración a las unidades, muy también el estilo del profe, que también lo organizamos con él porque es una masa, Franco, por eso le agradecemos un montón. Muchas gracias. Y también pensar en construir una facultad con docentes como él que están comprometidos verdaderamente a formarnos día a día. Así que esperemos que lo puedan aprovechar, sería hoy, mañana, y después también les dejamos que estamos organizando también una linda maratón de reparto con integrador y clases teóricas de diferentes temas para el nivel de crecimiento. Yo calculo acá una buena parte tiene que rendir. No sé si se van a presentar ahora el 21 o la fecha de diciembre, pero bueno, independientemente van a poder aprovecharlo. Los repasos van a ser toda la semana que viene. Y seguramente terminemos con un simulacro de final. No sé si todos ya han rendido el crecimiento, la primera vez que se presentan, pero bueno, para los que todavía no se presentaron y tienen ganas de practicar, vamos a hacer un par de simulacros como hicimos de parcial para los finales. Y bueno, les agradecemos que sean un montón que lo aprovechen y bueno, no los Franco vos, como siempre. Bueno, no, mañana. Mañana de nuevo estamos acá, ya está asignado. Espectacular entonces. Así que yo te iba a contestar a la noche, pero. No pasa nada. Todavía no veía. Acá tengo las llaves. ¿Listo? Listo. Estamos. Bueno, vamos a arrancar con un timazo. La UP8, yo la vez pasada, que después vamos a terminar también cerrando algunas cositas de la UP7, que con los que vinieron el miércoles pasado estuvimos hablando. Acá estamos en presencia de un tema muy importante, pero muy importante. ¿Alguien se anima? Si me dejan hacer una introducción final. Yo no voy a ir tanto por las ramas para hacer bien integrativo de final, que como me gusta a mí, porque me voy a poner en la piel del pibe que también tiene que tener posibles disparadores preguntas para tratar de mañana ir a buscarla y desarrollarla y que no me sorprendan con tal pregunta que me van a hacer. Pregunta, ¿alguien tiene la importancia de la UP8? ¿Cuál sería la importancia? Si a mí en un examen final me dicen, ¿esta es una UP importante? Sí, por supuesto, las 8 UP son importantes. ¿Por qué piensan que esta UP es importante, la número 8?
¿Ustedes qué piensan? ¿De qué trata la UP? De un señor, 75 años, dijimos que la edad era importantísimo para la medicina, para lo único que sirve la edad es para el médico. Entonces era muy importante saber que tiene 75 años de edad cronológica. ¿Qué más? Que tiene problemas de evacuación. Acá ya me está dando un gran disparador del adulto mayor, que es el problema de la constipación. Entonces, de nuevo, cada vez que nos enfrentamos a la UP, y eso conmigo lo vamos a hacer en el ejercicio hasta que rindamos las dos materias, nos planteamos, ¿es una UP importante? Esta es muy importante por muchas cosas. Por una, porque es muy frecuente la UP planteada. Que una persona grande tenga dificultades para ir al baño, ya me la cataloga y me la coloca en una UP frecuente. Entonces nosotros yo los invito a partir de ahora, sabiendo anato, histo, fisio, vamos a saber qué problema va a tener este adulto mayor y cuáles son las circunstancias que lo pueden llevar a ir con menos frecuencias al baño, a hacerlo número 2. ¿Estamos acá? Bien. Disparamos entonces, que es un problema frecuente, es un problema de los adultos mayores y automáticamente acá ya en algún momento vamos a llegar al reflejo de la defecación. Tema está dentro de los 10 importantes dentro de esta UP, que es cortito, me preguntan hablar un poco cuál es el estímulo, el reflejo de defecación por las dudas, me encantaría que en la UP de hoy lo vamos a enganchar con fibras. Con fibras. Es muy importante porque acá aparece un macronutriente muy importante, que obviamente nosotros no tenemos enzimas para digerirlo, entre comillas no tenemos enzimas, porque vamos a ver que después las bacterias intestinales algo pasa, y con un determinado tipo de fibra algo pasa. ¿Las bacterias intestinales digieren fibra? Sí, en forma parcial, pregunta del parcial. Valga la redundancia. Las bacterias intestinales digieren fibra en forma parcial. Y esto es muy importante porque las bacterias intestinales no van a estar ahí de adornito y de mera anécdota que tenemos lleno de bacterias al intestino grueso. Ahí van a tener funciones que hoy la intención es dispararla y que charlemos un poco. ¿Cuáles son las funciones? Por favor, que hasta médicos lo escuchamos hablar así. A partir de ahora, no más flora intestinal. ¿Clarito? ¿Clarito? ¿Cómo lo vamos a llamar? Microbiota. A partir de ahora, entonces, hablamos de esa constelación de especies bacterianas, que también hay otras especies de otros microorganismos, pero sobre todo bacterias. En nuestro colon, a partir de ahora, le vamos a llamar microbiota. Y al ambiente le vamos a llamar microbioma. Ese microambiente que se hace ahí en el intestino grueso, lo vamos a llamar, pregunta de mis exámenes, microbioma. Diferencia, microbiota versus microbioma. Bien. ¿Por qué otro hecho frecuente? Estamos haciendo toda la introducción, si me dejan hacerlo en el examen final. ¿Por qué otro hecho frecuente esta UP? ¿Ustedes qué se imaginan? ¿En dónde podrían estar posibles preguntas de esta UP? Si yo le estoy tomando un examen final, y les digo, ¿por qué es importante esta UP? ¿Me hablaste sobre la edad o no la edad? Porque la cultura también ingresa acá. La edad, la cultura son atentados contra el reflejo defecatorio. Son atentados. Porque acá vamos a hablar un poco también de historia de esta UP. Esto es muy importante. A partir de a mitad del siglo pasado, cuando aparecieron los molinos, la molienda del trigo, ahí empezó la mala palabra para los intestinos. Antes de la molienda del trigo, nadie tenía nada en los intestinos. Con molienda del trigo, y ahí ya le estoy tirando el porqué de la cuestión, empezaron a ver todas las patologías. Yo los invito, que ojalá tendríamos que tener un avión ahora, tomarnos un avión a visitar alguna población, Alto Orinoco en Venezuela, o cualquier agua en África, o cualquier población que sean verdaderos cazadores-recolectores, y que ingieran la cantidad de fibra que hay que ingerir, pregunta del parcial, cuánta cantidad de fibra hay que ingerir, y qué cantidad de fibra soluble versus insoluble. Estoy tirando ahí los dos tipos de fibra. Me preguntan, función, cantidad y fuente alimenticia
de fibra soluble e insoluble. ¿La podemos pensar para el examen? ¿Y ahora lo desandamos? Bueno, yo los invito, si vamos a cualquiera de esas poblaciones, vamos a encontrar que nadie tiene nada. O sea, no hay apendicitis, no hay diverticulitis, no hay cáncer de colon, no hay ninguna patología colónica que van a ver en cuarto y quinto año. Entonces acá ya me está dando la pauta, evidentemente el estilo de vida y la calidad alimenticia influye en nuestro funcionamiento colónico y en nuestra desadaptación a un montón de enfermedades que van a ocurrir. De hecho, el cáncer de colon tranquilamente, cuando a mí me pidan por qué es importante esa también, que yo no lo debo saber ahora, el cáncer colon rectal está dentro de los top del ser humano. ¿De qué se muere la gente? Se muere o de cánceres o de enfermedades endoteliales. Por eso es tan importante esta materia. Con esta materia nos sacamos de encima el 60-70% de los cánceres que están dando vueltas, y con esta materia nos curamos los endotelios y nos vamos a curar el infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, insuficiencias vasculares. Bueno, con esta materia nos ahorramos todo eso. Cuando yo tengo que armar una buena introducción en el examen final, pero sin lugar a dudas digo que la nutriología es re importante porque el 60-80% de las enfermedades que están dando vueltas es culpa de lo que estamos hablando ahora. Imagínate si no va a ser importante. Entonces, y en el caso que hoy nos ocupa hablar un poco de la importancia de estos temas de colon, por dónde pueden ir las preguntas, yo voy a hacer una introducción con toda la parte evolutiva, histórica, social, que le compete y que las células colónicas no están acostumbradas. Las células colónicas están acostumbradas a un microambiente de fibra. Y hoy pasa totalmente todo lo contrario. Los invito a buscar algún disparador y lo respondemos en los grupos después que tenemos, o en el grupo que tenemos. ¿Alguien sabe cuánta cantidad de fibra se ingiere en una dieta occidental? ¿Alguien tiene el numerito del verdurero? Redondito como para decir. ¿Alguien sabe cuál es la cantidad de fibra que hay que ingerir? ¿Cuántos? No, esos 6 gramos es disoluble. Es disoluble. Ahí están contestando en el grupo, seguramente. Yo estoy alejado de la compu. ¿Alguien sabe la cantidad de fibra que hay que ingerir? Preguntan en mis exámenes. ¿Ninguno tiene? Yo sé que la primera. Obviamente que hay que consumir tantos gramos por día. Bueno. 300, 400. ¿Cómo dijeron? 300, 400. Entre 300. No, mucho. 400 a 300 miligramos de fibra o gramos. Son gramos, pero mucho, tantos gramos de fibra. Bueno, ¿ninguno tiene el número? Bueno, vamos a buscar como mínimo 18 gramos de fibra diaria. Y de esos 18 gramos, 6 gramos tienen que ser de fibra soluble. Soluble. Subrayo la importancia de la fibra soluble. Subrayo porque las fuentes son otras, y subrayo porque la función de la fibra soluble nosotros la debemos conocer. ¿La subrayamos a esa? Bien. Subrayo la importancia del cáncer colorectal, que el 75% asienta en el recto. Esto es muy importante de la anatomía de primer año, porque de la anatomía de primer año, si yo fuese de anatomía y tuviese que formular algunas preguntas, yo le formularía alguna pregunta del linfático de colon. El linfático de colon es muy importante. Yo tengo que saber qué grupos ganglionares tiene el colon, qué son los ventricolares, bueno, el alumno todo esto, qué son los ventricolares, los paracónicos, los intermedios, los principales y los centrales. 5 grupos ganglionares. Ustedes ya saben inmunología, que el ganglio es el centinela, la estación de relevo de que acá está pasando algo, y por lo tanto, los linfáticos del colon van a llegar hasta un lugar de la histología colónica. ¿Hasta dónde llegan los linfáticos del colon? Llegan hasta la muscular de la mucosa, los linfáticos del colon. Y eso es un aspecto muy importante, porque si yo sé que el colon está compuesto desde luz afuera, por mucosa, submucosa, muscular, y el peritoneo y la serosa, los linfáticos van a llegar hasta la muscular de la mucosa. Datazo para toda la vida médica. ¿Hasta dónde llegan los linfáticos en la histología colónica? Los invito obviamente a repasar histología colónica y de ahí los hacemos llegar. Eso es un gran disparador. Y lo otro, ¿por qué connotación clínica? De nuevo,
cada vez que se topen con alguien que le esté dando clase, traten de agarrar las clases, sobre todo que a ustedes lo hacen razonar como clínico. Así hagan después en el futuro la especialidad que hagan. Ustedes tienen que razonar a la medicina como clínico, entender qué le está pasando a esta persona, por qué le está pasando esto. Y después, obviamente, para eso hay que saber toda la construcción del edificio que estamos haciendo ahora. Anato, histo, medicina y sociedad, química, biología, pero siempre razonemos como clínico. Entonces es muy importante empezar a aplicar la parte razonada de todo lo que estamos estudiando a futuros temas que se nos van a venir. Los linfáticos del colon son muy, muy importantes. Primera pregunta, ¿hasta dónde llegan los linfáticos del colon? Segunda pregunta, debo saber los grupos ganglionares que el profe me nombró. Son muy, muy importantes. Linfáticos del colon, entonces los agendamos como posible pregunta. ¿Saben por qué cuento hasta dónde llegan los linfáticos del colon como chimentito para que empiecen a razonar? Porque el cáncer del colon rectal, cuando ustedes no sé si escucharon alguna vez la palabra metástasis, cuando hace metástasis es porque a nivel de vía linfática, obviamente va a los ganglios y ahí se disemina. Entonces, hablar de metástasis es hablar cuando un cáncer se disemina, y acá en colon es muy importante establecer ya desde el primer año la histología colónica, hasta dónde llegan los linfáticos, cuáles son los ganglios, ahora cómo está el delgado, que lo vamos a ver, cómo está inervado, porque ahora lo vamos sucintamente a tratar. Pero yo le quiero dar la importancia para ustedes motivarnos a repasar y a estudiar estos temas que son extremadamente importantes. Dijimos que el cáncer de colon, tanto para el hombre como para la mujer, ranquean entre los primeros. En el hombre estamos hablando de pulmón, colon, próstata, o próstata, colon, y en la mujer estamos hablando de lo mismo. Pulmón, mama, colon, y ahí tenemos cerramos la mayoría de los cánceres que se producen en la especie humana, sobre todo los adultos. Entonces, este es un tema muy importante. ¿Alguna otra cosa importante que quieran decir de colon? Que ustedes hayan notado, que me pueden preguntar en el examen. ¿Cuál podría ser? ¿Cuál? Hace diferencia saber y demás. Si hace más mal el colon derecho o izquierdo. Bueno, acá es muy importante establecer la diferencia entre lo que es colon derecho y colon izquierdo. Porque acá tenemos diferencias, desde la embriología hasta la fisiología. En un examen final, cuando me pregunten, ojo, el otro día brocharon a una persona porque sabía muy bien escribir colon derecho o colon izquierdo, no sabía cuál era la célula colon. No sabía cuál era el epitelio del colon. De nuevo, ¿qué es la mucosa? Es tejido epitelial más el corion o lámina propia, que sería el tejido conectivo laxo, más la muscular de la mucosa, que son dos capitas de músculo liso, una circular y otra longitudinal, que es pregunta de mi examen. Eso es la mucosa. Cuando me preguntan, ¿qué es mucosa? ¿Qué diferencia hay entre mucosa y epitelio? Y el epitelio es un conjunto de células. En cambio, la mucosa tiene el tejido epitelial, tiene el tejido conectivo y tiene el tejido de músculo liso. ¿Clarito eso? ¿Qué epitelio tiene el colon? Se me lo preguntan en el examen. El coloncito, ¿qué sería? ¿Es un epitelio simple? ¿Simple qué? ¿Cúbico, cilíndrico? Cilíndrico simple. Perfecto. ¿Hay vellosidades en la histología? Hay pocas. En la embriología había tremendamente vellosidades. Y después con el poembriología en el nacimiento son rudimentarias. Casi no hay vellosidades. Hay muy pocas. De nuevo la diferencia con intestino delgado. Muchísimas vellosidades que han aumentado. Aparte me da la función del intestino delgado. La función del intestino delgado es, pero tremendamente absortiva. Lo dijimos en la clase pasada. El intestino delgado tenía la superficie absortiva de una cancha de tenis. 200 metros cuadrados. Y esa superficie absortiva, que es pregunta de mi parcial, correspondía a los pliegues de la mucosa, a las vellosidades y a las microvellosidades. ¿La lista está ahí? Bueno, acá no hay vellosidades, hay muy pocas vellosidades, porque acá la función es otra. Es absortiva, pero no es la absortiva que teníamos de aminoácidos, ácidos grasos, proteínas. Acá, sobre todo, ¿cuál es? Si me preguntan, ¿cuál es la función absortiva del colon? ¿Yo qué respondería en mi examen? Agua y electrolito. Agua y electrolito. Y sobre todo, ¿qué parte del colon? ¿Colon derecho o colon izquierdo? Colon derecho, agua y electrolito. ¿Está? Ahí tenemos una gran función fisiológica que yo subrayo en mis exámenes. Colon derecho, a full la absorción de agua y electrolitos. Pregunta. Ahora lo desandamos, pero
¿Cuáles serían las diferencias entre colon derecho y colon izquierdo que me puedan hacer en un examen? Colon derecho. La diferencia embriológica. Diferencia embriológica, una. ¿Cómo es tu nombre? Morena. Morena dice diferencia embriológica, perfecto. Diferencia funcional también, fisiológica. Diferencia anatomoquirúrgica. ¿Por qué dice diferencia anatomoquirúrgica? Porque es diferente lo que marca la diferencia anatomoquirúrgica de la Sí. vamos a tener diferencias. Hay diferencias de arterias, o sea, diferencias hay de irrigación. Diferencias anatómicas, ¿hay diferencias? Díganme dos diferencias anatómicas importantes que en un examen final a mí me van a tomar colon derecho versus colon izquierdo. Dos diferencias importantes. Una, bueno, la localización anatómica. Lo otro, la profundidad me encantó. La profundidad, el colon derecho es más ancho y más profundo, más superficial. Más superficial. El colon, ¿saben? Cuando hablo más ancho, si me aparece la opción de los exámenes. ¿De qué estoy hablando más ancho? ¿Cuántos centímetros de ancho? El derecho. 6 centímetros número de verdureros, por favor. Es mucho más ancho que el izquierdo. ¿El izquierdo cuánto pondríamos de anchura? 4. ¿Cuánto? Sí. 3 a 4. Sí, vamos a ponerle de 3 a 4 centímetros. Entonces ahí tenemos una diferencia ostensible. Uno más superficial, el otro más profundo, uno más ancho y el otro más angosto. Che, para la clínica que yo quiero que ustedes empiecen a... Porque esto, el cuento viene así. Uno se acuerda las cosas en los exámenes, porque siempre la mayoría de las veces cuando queremos explicar algo en los exámenes, obviamente que hay que entenderlo, pero hay que echar mano a lo que es la asociación siempre para recordar cosas en los exámenes. Entonces, tener archivamientos clínicos a medida que vamos transitando, nos viene muy bien porque uno va asociando que el colon izquierdo derecho es mucho más ancho, es más superficial, y a mí me viene muy bien ese dato, porque cuando hay una obstrucción, la persona que nos va a contar que no puede ir a hacer caca, va a ser el del colon izquierdo, no del colon derecho. Una de las clínicas del colon izquierdo es que cuando hay algún problema, como la anatomía de primer año nos enseñó, que tiene muy bien el nombre tuyo, Aline. Aline dijo, como muy bien nos explicó, que tiene entre 3 o 4 centímetros de diámetro, nos va a contar con una persona que cambia su hábito evacuatorio. Vamos con el primer aforismo de la clase, y espero que quede subrayado para toda la vida médica. Toda persona adulta que cambie el hábito evacuatorio por más de 15 días, tiene un cáncer de colon hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, esto es muy importante. En un adulto que cambia el hábito intestinal, nosotros a esa persona como mínimo la debemos estudiar. Como mínimo la debemos estudiar, ya van a ver qué batería de exámenes le van a hacer, pero por lo menos sepan enganchar la anatomía con una persona que no puede ir al baño y encima cuando nos cuenta que no puede ir al baño, de nuevo, UP8, expertos en materia fecal. Expertos, color, olor, composición, cuánto de agua, cuánto de sólidos. Acá usamos la regla de Fernet con coca, 70-30 también. 70 agua y 30 o 3 cuartos y un cuarto lo mismo. Utilizamos la regla del Fernet 70-30, 30 agua y 30 de sólido. ¿De sólido cuáles serían? Que lo dijeron en toda la semana pasada y todas las clases que estuvieron de fisiología. ¿Cuánto dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué elementos sólidos tiene la materia fecal? Tiene bacterias, células descamadas, productos no digeridos, materia inorgánica, por supuesto, algo de grasa puede haber, también poca cantidad, pero puede haber también algo, células descamadas, ya lo dijimos, mucus, ¿el mucus de qué células viene por las dos que pregunta de parcial? Saliciformes, ¿clarito? Epitelio cilíndrico simple, muy pocas vellosidades, capacidad absortiva y de reservorio. Ahora vamos con la función. Y lo otro, tan importante, es células caliciformes secretoras de muco, y sobre todo en la parte distal del colon, porque la materia fecal está más dura, y ahí puede haber, si no tenemos cantidad adecuada de células caliciformes secretoras de mucina o de mucus, vamos a tener erosiones. La diferencia, vamos con histología de nuevo, no es preguntar el examen, pero yo quiero que ustedes lo recuerden siempre. La diferencia entre erosión y úlcera
Mi límite siempre es la muscular de la mucosa. Siempre es la muscular. Cuando hablamos siempre de erosión en el tubo digestivo, hablamos hasta la muscular de la mucosa. Cuando sobrepasamos la muscular de la mucosa, ahí ya los médicos le ponen el rótulo de úlcera. ¿Clarito? Pues todo esto para que le den identificación, qué es la muscular de la mucosa, dónde está en el colon, forma parte de la mucosa, el límite entre mucosa y submucosa. Vamos con esa histología funcional que la debemos saber. Bien, bien. Bueno, características de la materia fecal, ya me la dijeron todas. ¿De qué color es la materia fecal? Si me la preguntan en el parcial. ¿Verde? No. Un extraterrestre, digo. Sí, bien. Y acá vamos con el metabolismo de la bilirrubina de nuevo. El metabolismo de la bilirrubina. Arrancamos, ustedes ya saben inmunología. Arrancamos del vaso con un glóbulo rojo envejecido. Ahí se saca de encima el glóbulo rojo ese envejecido que tiene la hemoglobina con el grupo E. Y ahí arrancamos con todo el metabolismo del grupo E que tiene la hemoglobina que tenía el glóbulo rojo. Ese grupo E integramos con hígado. Ese grupo E va a pasar a biliverdina, bilirrubina la toma el hígado y la conjuga y la manda por vía al intestino. De nuevo, la grupo E, bilirrubina no conjugada, va al hígado, la conjuga, función del hepatocito, conjugar la bilirrubina es tóxica, la vuelve soluble y la eliminamos por la bilis. Y esa bilirrubina después va a ser metabolizada a urobilinógeno, y acá tenemos la estercobilina, que sería el pigmento que viene del metabolismo de la bilirrubina, que le da el color marrón a las heces. Cuando me pregunten, ¿y la heces tiene olor? Sí, tiene olor sin génesis, se llama. Olor sin algo que no haya digerido, que no haya algo dando vuelta que dé olor y lo puede dar. Pero tiene olor sin génesis, se llama, o sea, el olor propio por la materia fecal, y después tiene color marrón la materia fecal y de consistencia. ¿Qué consistencia tiene la materia fecal? ¿Cuál es la consistencia de la materia fecal? Es semisólida, podríamos decir, es lo que tiene bastante agua semisólida, lo que no es pastosa. Esa sería, de nuevo, color marrón, pastosa o semisólida. El color marrón por el metabolismo de la bilirrubina se llama estercobilina, que viene del urobilinógeno. ¿Y cuánta cantidad de materia fecal, cuánta agua tiene la materia fecal? La caja ideal es cuando no necesito de papel higiénico. La caja ideal cuando el que no necesita. Usar papel higiénico. Tienes que hacer chiqui o papel. Bueno, hay gente. No, está bien lo que voy a decir y entiendo de libro eso. Pero después hay cajas normales, gente que se tienen todos los días, se va a tomar mucho agua, y que son veces que sí, quizá papel higiénico, pero es normal. Lo que sí me llama mucho la atención es la materia fecal que queda pegada, y es una curiosidad que estoy contando, pero la materia fecal que queda pegada en el inodoro es una materia fecal que es más moléculas de grasa que otro tipo de materia fecal. Anda ahí en el fondo del inodoro. La materia fecal pegada en el inodoro es una materia fecal que tiene. Esto me viene al pelo, porque si a alguien le estamos dando fibra para bajar los lípidos, por ejemplo, y tiene una materia fecal que deja bastante pegada al inodoro, estamos haciendo un buen tratamiento. Está eliminando bastante grasa por la materia fecal gracias a la fibra. De nuevo, fibra, flechita, colesterol. Me asocian esa integración para la clase de hoy. Fibra, colesterol. O sea que alguien que tenga el colesterol alto, una de las recomendaciones que le vamos a hacer es que aumente la ingesta de fibra. Ahora vamos por qué. Ahora vamos que acá hay integrasa biliar, integra hígado. Ahora vamos por qué. Fibra, colesterol. Y lo otro que quiero que me asocien, colon, fibra y glucosa. Importantísimo en las personas, 10% de la población occidental es diabética, y por lo tanto también vamos a preconizar, también vamos a recomendar la ingesta de fibra.
importantísimo que ahora vamos a desandar todos esos conceptos también. Bien. ¿Alguna explicación más de colon derecho, colon izquierdo? De nuevo, por favor. Quedas consignado en la clase de hoy porque quiero que a ninguno se le escape. Diferencia anatómica, un colon muy ancho versus un colon muy finito, y persona que cambia el hábito, lo vamos a preguntar en esta UP, persona que cambia el hábito por más de 15 días, tiene un CA de colon hasta que se demuestre lo contrario. Heces acintadas, como tallarines. Eso lo vamos a consignar en la clase de hoy. Lo vamos a consignar, porque eso es saber mucho de anatomía, es interpretar la anatomía, es acintada como tallarines, lo vamos a consignar y lo vamos a preguntar. ¿Cómo se llama la persona esta del OP8? ¿Tiene nombre? ¿Alberto? ¿Fernando? Fernando lo tenemos ahí. Alberto. Bueno. ¿Qué otra cosa quieren comentar de colon que me pueden llegar a preguntar en el examen? Viene que ahora viene, a esta clase acá le añadimos la de clase de física que dieron los chicos de la semana pasada, que me pareció genial. Ayer un alumno me estaba comentando todas las cosas que dieron en cuanto a los transportes, absorción de sodio, y el agua, aldosterona, bueno, todo eso va todo para el examen, y ahí van a estar las preguntas de fisio. Y ahora vamos a agregar un poco de preguntas generales de relaciones anatómicas, y de la importancia, y de qué? Irrigación. Ahora vamos a hablar sobre irrigación tan importante, y vamos a hablar sobre envejecimiento y colon, que yo para mi examen final también lo voy a preparar. Acá hay una pregunta que cae de maduro. ¿Por qué una persona grande va con menos asiduidad a hacerlo número 2 si el envejecimiento influye en la constipación? Esa sería una pregunta disparador que me encantaría que todos nosotros la sepamos desarrollar en los exámenes. ¿A qué le llaman constipación a todo esto? Porque todos hablan de que no puede ir al baño, cuánto es lo normal para ir al baño, cuántos días. Yo una pregunta que yo le haría, pero ¿hasta qué lo tomás vos normal de ir al baño? ¿Y cuándo le ponés vos el rótulo, que los médicos siempre le ponen el rótulo de constipación? Constipación es no ir al baño, es ir menos de 3 veces por semana. Menos de 3 veces por semana me cataloga el rótulo de ser constipado. ¿Está? Esto es muy importante porque el que va menos de 3 veces por semana, acá estamos dando el pantallazo y la preconización de la fibra insoluble, que es la que me genera el volumen, es la que me va a estimular muchísimo más el reflejo defecatorio, que ahora vamos a hablar nosotros. ¿Está? Melo dijo algo muy bueno. Che, no podemos soslayar lo que es irrigación. Embriología no me dijeron nada. ¿Cómo me dividen la embriología de colon? Si ustedes la tendrían que hablar. Ahora vamos con la topografía, que también es otra pregunta del parcial. Debo ubicar topografía, que este slide acá, que después se los paso. Debo ubicar la topografía del colon en los cuadrantes. Y me preguntan cada sector del colon, ya sea ciego, ascendente, ángulo hepático, transverso, ángulo esplénico, descendente, sigmoide, me preguntan siempre la topografía. En las integraciones colónicas, lo de la clase pasada, le volvemos a traer, vamos a hacer de cuenta que nos toca el topén al final, volvemos a traer de nuevo definición de alimentación, de alimentos, nutrientes, cultura, nutrición, dieta y dieta recomendable. Estas 7 definiciones las metemos en todas las UP. En todas las UP como la alimentación como un hecho sociocultural, con intrincados complejos también biológicos, psicológicos. Alimentación es un proceso complejo vital y social con intrincados aspectos biológicos, psicológicos y socioculturales. Alimento dijimos que es el producto, artificial o no, que podemos ingerir y que puede ser natural, artificial, elaborado o no, y que nos permite combatir la fisiología y el apetito, o sea, el placer de la alimentación. Esa sería una definición de alimento. El nutriente dijimos que era el combustible intracelular para que la célula funcione bien. ¿A qué le llamamos nutriente? Todo lo que es proteínas, lípidos, carbohidratos, macronutrientes, micronutrientes, vitaminas, minerales y agua. La nutrición
es todo ese proceso de que entramos al supermercado, lo dijimos en la clase pasada, y terminamos absorbiendo por la pared del intestino y llevando a la célula el nutriente, no hace falta decir más nada tampoco. Definición de dieta, que es lo que la persona come habitualmente en un día, cantidad y calidad, y dieta recomendable, la que nos permite vivir más y mejor en el tiempo. Dijimos que, ya que hablamos de un adulto mayor, dijimos que teníamos que llegar a la adultez mayor con menos patologías en la mochila, y eso nos permite una buena dieta recomendable. La dieta recomendable es precisamente esa, la que nos permite llegar a partir del adulto mayor con menos patologías posibles y acumuladas, porque sinergizan también y obviamente afecta la calidad de vida. Y acá tenemos todo lo otro que tendríamos. Acá tenemos el examen. Ahí tendríamos el examen. Ahí tendríamos el examen. Vamos con la número 8. Evolución e historia. Podríamos hablar de evolución y historia. De evolución, podríamos hablar que nuestro colonocito está acostumbrado a un microambiente con mayor cantidad de fibra de la que ingerimos. Y es por eso que hoy yo hice la comparación con poblaciones que todavía cazan y recolectan, que no tienen nada. Eso en el examen yo lo voy a nombrar. Entonces, con la evolución del microambiente del colonocito con la fibra, lo vamos a nombrar. Y la historia acá también la traigo, porque la historia habla del advenimiento de los molinos de harina. Los molinos de harina para nuestro intestino grueso fueron el fantasma que desarrolló todas las enfermedades. Entonces, los invito a buscar cuándo fue el advenimiento de la primera molienda del trigo. ¿Qué pasa con el trigo? Porque el profe me enseña que el trigo, la harina refinada, es un atentado contra nuestro intestino grueso. Que ahora somos constipados gracias al punto de partida de la molienda del trigo. ¿Por qué? ¿Qué ocurre en la molienda del trigo? Vamos a toda esta parte industrial de la UP8. ¿Qué ocurre con la molienda? Obviamente. En la molienda del trigo se le saca casi toda la cáscara, que es lo que tiene la fibra del vegetal. La fibra se encuentra en los vegetales, sobre todo en las paredes de los vegetales, y acá en la molienda se le saca la cáscara y por lo tanto se le saca la fibra. De hecho, la harina negra, que tiene todavía un poco de la cáscara del trigo, en color marrón, porque todavía conserva un poco la cáscara del trigo y tiene más fibra, lo que es la harina oscura. Pero la harina refinada, esa blanca, cuasi cocaína dentro de los géneros blancos. Sí, tenemos géneros blancos, una por supuesto la cocaína, la otra es la harina, la otra el azúcar, la otra sal, y ahí tenemos la cocaína, azúcar, harina y sal. Son una porquería. Hoy vamos a hablar obviamente de la harina. ¿Quedó clara la historia? Che, por las dudas, para que vean un poco la historia. La historia en cuanto al nivel intestinal, les voy a comentar un segundo para que vean lo que es la vellosidad del intestino delgado y el cuentito del celíaco. Post Segunda Guerra Mundial, que se quedaron sin trigo, todos los chicos que eran celíacos, estoy hablando de intestino delgado, todos los chicos que eran celíacos y que iban con diarrea, porque tenían las vellosidades acortadas, vellosidades del intestino delgado, vellosidades acortadas. Cuando post Segunda Guerra Mundial, que se quedaron sin trigo, los chicos empezaron a mejorar todo. Entonces, la historia del intestino, en algún momento de nuestros exámenes la tenemos que traer. Si me toca intestino delgado, la vellosidad de la Guerra Mundial, antes con trigo, posguerra sin trigo, y que los chicos se le va a dar la diarrea al proliferar de nuevo las vellosidades, porque se le va el estímulo que la autoinmunidad le contaba las vellosidades, yo se lo voy a traer en mis exámenes. Y lo otro, la historia de la molienda de la harina, que Agustina lo dijo perfecto, que le sacan toda la cáscara al trigo, y ahí aparecemos el recorrido de la constipación. Que la constipación arranca con los molinos. Embriología. Están las preguntas de embriología todas, pero sucintamente, yo ahí tendría que dividir el intestino en faríngeo, anterior, medio y posterior, y ahí sacar flechitas con origen embriológico, y ahí está la pregunta del parcial. En cuanto a colon,
Colon derecho, ¿qué origen embriológico tiene? Intestino medio. Intestino medio, muy bien, Ayelen. En cambio, el colon izquierdo, intestino Posterior. posterior. Ahí ya tenemos. En cuanto a la histología, ¿hay alguna estructura histológica que en el examen me puedan preguntar? Que ustedes digan, esto es de colon. Hay la muscular longitudinal, que no es continua. Bueno, eso me encantó. Ahí la última capa que veníamos hablando, externa del músculo liso, la longitudinal, el hilo dice perfecto, ahí tenemos, está separada en 3 segmentos que se le llaman tenias, las cuales una es bien mesentérica y 2 antimesentéricas, y esa es una particularidad histológica del colon, yo lo voy a subrayar. Lo otro es lo que dijo Homero, que hay casi nada de vellosidad. Sigue habiendo criptas, por supuesto, pero no hay vellosidad. Lo otro que vamos a subrayar, lo de las células caliciformes con la secreción de mucina, yo también lo voy a consignar. El epitelio cilíndrico simple ya lo consignamos. ¿Alguien quiere agregar algo más de histología que me puedan preguntar? ¿Cuál? ¿El apéndice? La circular es continua. Bueno, lo podríamos nombrar. Y ahí hay apéndices epiploicos y hay saculaciones, no me lo dijeron, con H se escribe austras. Hay saculaciones que son muy importantes y hay una característica de las imágenes ecológicas. Tenias, saculaciones o austras, células caliciformes, epitelio cilíndrico simple, la embriología ya la dijimos, y prácticamente tenemos la histo en el bolsillo. Apéndices epiploicos, muy importante. La topografía abdominal. ¿Dónde lo ubicamos al colon en cuanto a la topografía? Fíjense en dónde lo ubicamos. ¿Dónde lo ubicaríamos? El ciego en pose ilíaca derecha. Ahí está el ciego, el apéndice vermiforme. ¿Alguien me puede decir, que los grupos lo preguntan siempre y nadie responde? ¿Alguien me puede decir, primero, qué es el apéndice vermiforme? ¿Dónde lo localizo y para qué sirve? ¿Puedo agendar esas 3 preguntas? ¿Quién me define la primera? ¿Qué es el apéndice vermiforme? ¿Qué podríamos decir? Eso es un órgano linfoide secundario, de hecho. Es una programación de ciego constituida por tejido linfático, de hecho conforma un órgano linfoide secundario. ¿Y para qué sirve el apéndice? Hay gente que se lo sacan. En griego acá se llama ectomé. Le hacen un apendicectomía. Ectomé, le sacan el apéndice y la persona puede vivir igual. Entonces es una función medio rudimentaria, pero ¿alguien sabe para qué sirve? ¿Para qué serviría? Linfática misma. ¿Y otra? Vamos a ponerle por las dudas, me lo chequean, en el grupo la seguimos redondeando. Búnker de génesis de bacterias. Búnker de bacterias, de proliferación de bacterias. Perfecto, es una usina recomponedora de microbiota. Lo dejamos ahí, lo chequeamos que bibliografía lo dice y que bibliografía no lo dice. Pero por lo menos lo tenemos en la agenda. Como tejido linfoide y como usina de bacterias benéficas que van a formar parte de la microbiota. Bueno, me gustó. Me gustó. ¿En qué lugar sale, por la duda si me lo preguntan en el parcial, de qué lugar sale el apéndice con respecto al ciego? Por la general interna. Bueno, me gustó. Por la general, el mayor porcentaje de la persona, cara interna. También puede ser por atrás, retrocecal, pero sobre todo cara interna. Me gustó subrayado. Tenemos ciego. ¿Cuánto mide el colon? Que nadie lo dijo. Dijimos que tiene forma de arco de fútbol. 1,5 metros. ¿Cuánto? 1,5 metros. Número de verdulero es 1,30 metros. Si dicen 1,30 m o 1,50 m, también está bien. Cosa que es un arco de fútbol a 1,5 metros. Perfecto. Colon ascendente. Colon ascendente. ¿Hay alguna relación anatómica importante que ustedes me quieran nombrar que en el examen me puedan llegar a preguntar? Con el hígado. O sea, la parte final del colon ascendente, ya casi ángulo hepático, con el hígado. Bueno, me gustó. Con el hígado se relaciona por delante del hígado, cara inferior del hígado. Por el cara inferior del hígado. Perfecto. ¿Alguna otra relación importante anatómica? ¿Qué hay atrás del colon ascendente? Es pregunta del parcial. ¿Qué hay? Está la explicación. ¿Cómo se explica el colon
ascendente, atrás. Con la fascia, ¿cómo se llama la fascia? Fascia de Toll, dos, colon ascendente, colon descendente, fascia de Toll, 3. ¿Y la 1 no existe? El páncreas y el estómago. No pancreática. Fascia de Toll 1, duodeno páncreas, fascia de Toll 2, la parte de atrás del colon ascendente, y fascia de Toll 3, la parte de atrás del colon descendente. ¿Estamos? Tenemos la pregunta. Vamos. Una relación anatómica importante interna del colon ascendente son las vísceras del intestino delgado. Y pregunta, ¿cuál es más alto? Si me lo preguntan en el parcial como opción, como para descartar. ¿El ángulo hepático o el ángulo esplénico? ¿El hepático más alto de la anatomía? Perfecto. Y ahí tenemos el colon transverso, en donde yo el colon transverso lo divido en 3 partes, en 3 tercios. ¿Cuál forma parte del colon derecho y cuál tercio forma parte del colon izquierdo? Derecho, el primer tercio. Primer tercio. Si ayer vos ya tenés otro, sí, depende de la clasificación. Vamos primero a la rústica embriológica. ¿Qué tercio es? ¿Proximal o distal es ese? Ojo con las palabras. El colon es como un arco de fútbol que arrancamos con el ascendente, transverso, descendente, y por lo tanto, ciego, colon ascendente, y el tercio proximal del transverso es colon derecho. 2 tercios distales, colon descendente, iliopélvico es colon izquierdo. ¿Estamos? Es más fijo el derecho. Bueno, está bastante bien. Y el izquierdo es, sí, y sobre todo la parte del sigmoide. Bien. Igual el sigmoide no forma parte del colon izquierdo. ¿El sigmoides? No forma parte del colon izquierdo. ¿Cómo lo ponen al sigmoides? ¿Forma parte de qué entonces? Es una parte del colon. De nuevo lo que dice Angelén, acá la capa de anatomía. ¿El sigmoide lo ponen como parte del colon izquierdo o no? ¿No? ¿No? ¿Y cómo lo ponen entonces? ¿A qué le llamas Angelén vos colon izquierdo, por ejemplo? Colon derecho yo te lo definí. Los 2 tercios están en el colon transverso y el colon esplénico y el colon descendente. Sí. Y aquí te frenás ahí entre la unión de colon descendente y el sigmoide. El sigmoide viene de sigma, de la letra del alfabeto griego, porque tiene forma de medio vesical. Bien. Y el hilo pénico lo dejaban afuera. Bueno, ¿eso lo de la anatomía lo dijeron así? ¿Así lo dijeron? Sí, en la clase. Así está en la clase. Está así. y en el seminario también lo explicaron. Perfecto. Perfecto. Quedamos con eso. Genial. ¿Y el recto? ¿Tiene alguna diferencia histológica entre el recto y el colon? ¿Qué podríamos decir del recto? Hay muchas células parecidas, perfecta la acotación. Igual de por sí el colon tiene más etapas que no delgado. Sí. Porque tenemos que, a medida que vas avanzando, la materia se va a volver más sólida y necesitas de más tejido. Bueno, eso desde ya. Eso desde ya. ¿Qué otra característica podemos comparar? El recto es igual que el colon, el intestino grueso. El colon es igual. ¿En qué se puede llegar a diferenciar? Que tiene pliegues. ¿Que tiene pliegues? ¿Alguna otra diferencia? A la columna. Tiene más columnas. Bueno, hay columnas, glándulas, el peritoneo podríamos nombrar un poquito también, que ahí el recto no está todo peritonizado, ese es un aspecto muy importante también. Lo otro, lo podemos agendar, que el recto tiene gran distensibilidad en comparación del colon. Esa es otra gran diferencia de los exámenes. El recto tiene gran distensibilidad. De hecho, esa distensibilidad rectal es muy importante para el reflejo defecatorio. Entonces, la distensibilidad del recto es algo que yo también voy a agendar para mis exámenes. Tiene las líneas también que marcan cambios de epitelios. Bueno, y tiene líneas que marcan cambio de epitelio. Sí. ¿A qué epitelio iríamos ahí? Tenemos el epitelio común, que sería el colon del Claro, cilíndrico el cilíndrico simple, que tiene hasta la línea estriada. Después de la línea dentada ya se cama por un plano no queratinizado. ¿Sí? Y ya en la última, que ya es la línea anocutánea, ya se recubre con piel. Con la piel. Piel, plano Perfecto, queratinizado. línea. Perfecto. Podríamos decir que el tercio superior es el epitelio como el colon y el tercio inferior como la piel del ano. Es clasificado plano.
Perfecto. De un cilíndrico pasamos a un estratificado plano. Eso lo voy a gestar. Lo voy a gestar. Muy bien. ¿Está la topografía para el examen? Relaciones anatómicas las tenemos. Hay una relación anatómica muy exquisita que todos los años me hacen trampa y a partir de esta clase acá no me la van a hacer, que es la relación del colon transverso con el duodeno. Colon transverso con el duodeno. ¿Hay una relación anatómica ahí o no? Sí, Sí. ¿Por dónde pasa? ¿Por delante del duodeno o por detrás del duodeno? por detrás. De nuevo la pregunta. ¿Por dónde pasa el colon transverso con respecto a la segunda porción duodenal que es la vertical? Por detrás. ¿Por delante o por detrás? Por detrás. ¿Por? Muchachos, Por detrás. la C, que es el duodeno, primera porción, segunda porción vertical, tercera porción y cuarta, es una C que abraza al páncreas en la simbiosis duodeno-pancreática, y esas estructuras están pegadas contra L1, L4, son bien posteriores. Entonces el colon pasa por delante, por favor. De hecho, me divide la segunda porción en supramesocólica e inframesocólica. Pasa por delante de la segunda porción vertical del duodeno. Ojo con esa opción en los exámenes que la contestamos mal. Bien. Relaciones anatómicas. Bueno, ni se habla con el hígado y con el vaso, ángulo hepático, ángulo esplénico, por eso no hay ningún problema. Uno más alto que el otro, que el esplénico. Y esto es importante también, que yo lo traje al modo de integral, y esta puede ser otra posible pregunta. Que sepan bien la diferencia de un corte sagital. Esta tarde compartimos en el grupo una imagen de corte sagital varón versus mujer, de un hombre con una chica. ¿Lo podemos hacer la diferencia anatómica? Porque esto es muy importante, porque el peritoneo, en cuanto al varón, por supuesto, ahí va a haber próstata, y por supuesto que no hay vagina, y hay un repliegue peritoneal que es diferente en el varón y la mujer. La mujer tiene dos repliegues, dos sacos, general sería, el hombre tiene uno. La mujer tiene dos repliegues, perfecto para mi examen, y el hombre tiene uno. Me interesa ese uno, que hay una diferencia muy ostensible entre el recto que está atrás en el varón y hace el repliegue y tapiza vejiga. Sí. ¿Está? Bien, es el famoso fondo de saco de Douglas. Douglas. Me lo googlean. ¿Cómo se forma el saco de Douglas en el varón versus en la mujer? Y ahí hay una diferencia. Y ahí hay una connotación en relación anatómica del recto que es gordo. De hecho, hay una frase que yo le voy a traer en mi clase, que todos los cirujanos hablan, que es preferible meter el dedo y no la pata. Bueno, es hacer tacto rectal. Cuando hacemos tacto rectal en el varón, estamos tocando lo que yo me estoy tocando como el lóbulo de la nariz, que esa es la consistencia normal de una próstata sana. En cambio, si nosotros tocamos dureza, pétreo, se llama en medicina lo duro, esa relación anatómica de la cara anterior del recto con la próstata es muy importante, porque al recto lo vamos a dividir en 3/3, y con el tacto rectal prácticamente empezamos a tactar los 2/3 inferiores del recto. 2/3. ¿El recto cuánto mide de largo? Vamos a redondear, 14, 15 centímetros. Entonces hacemos 5, 5 y 5. Con ese tacto rectal yo logro cubrir 10 centímetros y puedo tocar la contextura de la próstata que está adelante de la cara anterior del recto. Es una relación anatómica que el varón no se me puede escapar. Vamos de nuevo. Fondo de saco de Douglas, cara anterior del recto que está peritonizada hasta un cierto punto, hace el repliegue y va a tapizar la parte posterior de la vejiga, y ahí nos queda abajo de la vejiga hasta la próstata. La próstata con una aponeurosis relacionada ahí con la cara anterior del recto, eso nosotros lo podemos tactar, eso es medicina. Esa relación anatómica de cara anterior del recto con la próstata, que la próstata está abajo de la vejiga, y todo está relacionado con el fondo de saco de Douglas, un corte sagital del varón, lo traemos a la clase de hoy. ¿Y en la mujer con qué se relaciona? Con el útero y la En la vagina. relación con la mujer, los varones no tenemos útero, por supuesto, en la relación de la mujer es cara anterior del recto, hace el repliegue y parte de atrás del útero. Y ese es perfecto. Perfecto.
el otro es vesicuterino y este es el de Douglas en la mujer. Sí. ¿Está? Bien, ¿por qué es importante el de Douglas en la mujer? ¿Saben por qué es importante? Es importante porque este fondo de saco, que es la parte más inferior de la pelvis y del repliegue peritoneal. Es muy importante porque vamos a integrar con un P5 de Cresci una chica que no tuvo la implantación del embrión donde tendría que ser. ¿Dónde era? ¿De acuerdo? ¿Dónde se implanta el embrión normalmente? Allá atrás y arriba en el útero. Parte posterior superior del útero. Bueno, hay chicas que la implantación, la primera semana no se da como se tendría que dar, y se termina implantando en trompa. Eso en medicina se llama embarazo ectópico. Y una de las cuestiones de embarazo ectópico, la clínica, es la acumulación de ese líquido muy particular en el fondo del saco de Douglas de la mujer. Entonces, fíjense como por vagina, ¿saben por qué cuento esto? Porque por vagina se puede meter una aguja larga y se llega al fondo de saco de Douglas, porque el fondo del saco vaginal posterior está ahí al tope del fondo del saco de Douglas. Entonces, metiendo una aguja larga por vagina, hoy está la ecografía y con eso hacemos diagnóstico, pero otro en otra época se metía la aguja larga y se puede tomar muestra de ese fondo del saco de Douglas para hacer diagnóstico de embarazo ectópico. Se acumula líquido en esa parte del declive más inferior de la pelvis, y ahí yo esa parte peritoneal, recto, peritoneal, hombre y mujer, yo para mi clase lo debo saber. ¿Está correcto eso? Después tratar de compartir con el grupo corte sagital del varón y mujer para ver cómo el fondo del saco de Douglas, recto, próstata, recto y vagina y útero en la chica y para hacer bien la diferencia. Pues, ¿a ustedes les parece una estupidez lo que yo estoy hablando ahora? Corregimos los exámenes y le preguntan relaciones anatómicas del recto, ponen que el recto está delante, el útero, o ponen que está, no, las barbaridades que contestan. La barbaridad, el útero está bien atrás, y la cara anterior del útero se relaciona a través del fondo del saco de Douglas con cierta estructura en las estructuras. Irrigación, acá los quiero. Acá les quiero el campo de anatomía que me diga, primero, hago la pregunta, primera pregunta, ¿con quién asocio mesentérica superior e inferior? No hay ningún problema. Sí. Segunda pregunta, ¿cuáles son las ramas que me tira la mesentérica inferior y las ramas que me tira la mesentérica superior? ¿Por qué quiero saber las ramas? Porque arriba, a 3 centímetros del travesaño del arco, que se llama colotraverso, se forma un arco muy famoso de la anatomía que nos suelen preguntar. Arco de Leolano. El arco de Leolano sería una anastomosis de una circulación y la otra. Sí. ¿Quedó claro? De nuevo, por las dudas la pregunta, ¿qué ramas de la superior y qué ramas del inferior me conforman la famosa arcada o arco de Leolano? La cólica superior derecha y izquierda. Cólica derecha superior se anastomosa con la Cólica izquierda superior. izquierda Superior. superior también. Perfecto. Y ahí me forma el arco de Leolano. Y de ese arco de Leolano, porque se forman en todo el colon arcadas vasculares. Y esto es otro concepto que yo, no es pregunta del parcial, pero en mi examen final, se los pregunto después otro día toda la charla de hoy, de esas arcadas que se van formando, partimos de la aorta abdominal, partimos de mesentérica superior L1, mesentérica inferior L3, pregunta de mi parcial, y como siempre en los finales, asociamos siempre reparos vertebrales, siempre reparos vertebrales. Mesentérica superior L1, mesentérica inferior L3. ¿No? Bien. De la mesentérica superior, tiro, ¿cuántas ramas tiro colaterales? ¿Y qué tengo? Las cólicas, las 3 cólicas. Superior, media, inferior. Sí. ¿Y la terminal cuál sería? La arteria ilio y seco. Es la del horcado. Sí. Cuando vamos a jugar al horcado y queremos poner una palabra, pero lo más estrambótrica, ilio, seco, pendículo, crónica. Bien, yo entré acá la palabra en la clase. Ilio, está dando la irrigación, ¿no? Ilio, biseco, pendículo, crónica. Biseco porque al ciego lo aborda por delante y por detrás. ¿Estamos hasta acá? Entonces, por las dudas, vamos a mesentérica superior para mi examen. El origen es aorta abdominal. A la altura, L1. Ramas colaterales, 3 ramas colaterales, superior, medio, inferior. ¿Está? Derecha, por supuesto. Y me tira la terminal que se llama
iliobisecoapendículo-cónica. Importantísimo. Y estas ramas van a formar arcadas, y de las arcadas, ¿me puedo grabar a fuego esto? Porque ahí en el último ítem de este slide número 3, para el que está grabando, de envejecimiento, yo voy a poner ahí, de esas arcadas, esto es bien irrigación anátomo-clínica quirúrgica. De esa irrigación voy a tirar vasos rectos que me van a irrigar la pared del colon. ¿Cómo sería la secuencia entonces? Tengo dos vasos importantes mesentéricos, se van uniendo entre las ramas, me van formando arcadas, y de las arcadas salen los vasos rectos. Y los vasitos rectos son los que penetran en la pared del colon. ¿Quedó claro eso? De nuevo, ¿qué son los vasos rectos en la irrigación colónica? Son los vasitos que salen de la arcada y penetran en la pared colónica. ¿Es importante saber eso? Es importantísimo porque en el envejecimiento, cuando entra esos vasitos en la pared colónica, el adulto mayor tiene problemas, tiene muchos problemas. Uno de los problemas que tiene es con el colágeno, como todo el cuerpo. Y cae el colágeno que tiene ahí en esa pared abdominal, y por lo tanto va a ser una pared más débil. ¿Y cuáles son los puntos de debilidad de la pared? Precisamente donde entran los vasitos estos rectos. Entonces, los vasos rectos los conozco, los llevo a mi examen final, porque en el envejecimiento son puntos de debilidad de la pared colónica. ¿Han escuchado alguna vez hablar de divertículos en los adultos mayores? Bueno, todo lo que estamos acá, lo siento en el alma, pero el 70% de todo lo que estamos acá, vamos a tener esos globitos en el intestino grueso. ¿Qué son los divertículos? Son pequeñas hernias que se hacen en la pared en zona de debilidad, que aparecen por la edad. Por la edad no solamente tenemos problemas de la defecación por en la constipación. Tenemos problemas de debilidad de la pared que van a formar los famosos divertículos colónicos. Divertículos se relaciona con cáncer o con algo, no con nada. Pero son zonas de debilidad en donde puede quedar materia fecal, se infecta, y como sé que ahí pasa un vaso, me lo puede inflamar y da sangrado. Lo vamos a ver cualquier adulto mayor que sangra por su colon. Uno se le va a ver la clase de hoy, que acá hay un globito llamado divertículo que está relacionado con un vaso, se está infectado y sangra. Y por suerte, el sangrado cede espontáneamente en la mayoría, pero sangra. Y es anatomía de primer año. ¿Está? Entonces, cuando hablo de envejecimiento, podemos hablar que obviamente con la edad tenemos siempre menos neuronas, pero con la edad tenemos debilidad de la pared muscular por el colágeno y donde entran esos vasitos. Eso es muy importante también, porque es otro aspecto del colon y envejecimiento. Y tenemos que saber anatomía de primera. Ya tiene la casi, porque lo que se hernia es la mucosa, el músculo queda como acá, por eso se llaman pseudohernia. Se hernia la mucosa y forman esos globitos. Y todo el mundo de acá vamos a tener, cuando seamos viejitos, esos globitos del intestino grueso. Y sobre todo en la parte sigmoide, porque es el lugar de más alta presión del colon. Ahí vamos a tener. ¿Saben cuál es el tratamiento? Fibra. Fibra, y el ABD de nuestra clase de hoy. La fibra y el colon. Fibra. Irrigación la tenemos de la mesentérica superior en el bolsillo. Mesentérica inferior, hago una pregunta. ¿Cuál es la génesis de la mesentérica inferior? Aorta abdominal. Nivel L3. Perfecto. Ramas colaterales, la superior, cólica izquierda superior, cólica izquierda inferior, y terminal hemorroide. Y la terminal es la Hemorroide. Bueno, me siento, y los quiero mirar a todos. A partir de esta clase de hoy, no podemos no subrayar la hemorroidal superior. Porque acá sucede algo que es tremendo en el recto ano. Acá hay una anastomosis portocava superior con portocava inferior. O sea, la vena cava, que yo tengo vena cava superior por arriba del hígado y vena inferior que viene del miembro inferiores, acá a nivel rectal y sobre todo en el conducto, en la mucosa del conducto anal y a nivel de recto, acá se da la anastomosis portocava superior e inferior. Entonces, quiero que acá me subrayen, primero, pregunta de mi parcial, ¿cómo está irrigado el recto? El recto está inervado por hemorroidal superior, hemorroidal media y por hemorroidal inferior. Y la hemorroidal
tiene arterias que llegan y venas que se van. Las venas que se van, la hemorroidal superior, se va para el terreno del hígado, para la vena porta y futura vena cava superior. ¿Clarito hasta ahí? En cambio, la hemorroidal media inferior se van hacia vena cava inferior. ¿Y dónde se da la anastomosis esta? A nivel del recto bajo y a nivel del conducto anal. Y acá subrayo porque todo el mundo habla de plexo hemorroidal como si fuese mala palabra. Todos acá, todos tenemos tapizando nuestro conducto anal, todos tenemos plexo hemorroidal. Todos. Hace esa continencia fina para que no se nos escape, y hace el ordinario, pero para que se entienda, que no se escape ningún líquido, que no se escape ningún ruido, que no se escape... Bueno, esa continencia fina que le llama la medicina, nosotros la tenemos gracias a tener un buen plexo hemorroidal. Entonces yo debo saber, a esta altura del partido, cómo se forma el plexo hemorroidal. Se forma por la anastomosis de la hemorroidal superior, con las hemorroidales medio inferiores, y van a formar toda una anastomosis portocava superior, porto inferior, que me sirve para la continencia fina. Digo esto porque a partir de esta clase podemos diferenciar lo que es plexo hemorroidal de patología hemorroidal. Patología hemorroidal es cuando ya tenemos esas varices a nivel de este plexo que yo le estoy nombrando, varices grandotas, duras, tortuosas, es otra historia y ya es una enfermedad, es una patología. En cambio, todos tenemos normalmente un plexo hemorroidal formando parte de mi anatomía y formando parte de mi incontinencia fina. ¿Estamos acá? Porque yo tengo una continencia fina gracias al plexo hemorroidal y voy a tener una continencia después gruesa porque tengo dos esfínteres, pregunta de mi examen, un esfínter interno y un esfínter externo. El interno es involuntario, músculo liso, y el externo es músculo estriado. ¿De dónde viene la inervación del interno y dónde viene la inervación del externo? Ahora vamos con la inervación, pero el externo, que es el estriado y es el voluntario, y es el de la evolución, en donde los animales evolucionaron teniendo el esfínter externo para no ser caca en un lugar que el depredador me huele y me coma. Entonces voy a hacer caca yo cuando en algún escondite para que no me coman. Por eso está el esfínter externo. Tan difícil explicarlo de la evolución. Es el esfínter que me permite hasta una adecuada, hasta la pregunta del show. ¿Hasta qué adecuada presión te aguanta el decir dónde yo voy a hacer caca? Si no, lo siento en el alma, me hago encima. 55 milímetros de mercurio. O sea, el reflejo de la defecación, pregunta de mi parcial, arrancamos en 18 y llegamos hasta los 55 diciendo voy a hacer cuando yo quiera. Acá hay un cimiento fisiológico. Hay que tratar de inhibir. Ahora me pusieron otra OP. Hace años teníamos una OP de gente que laburaba, ¿vieron los de seguridad? Que le van cambiando los turnos de laburo. Entonces les iban jodiendo su hábito evacuatorio. Él laburaba de noche una semana, a la tarde otra semana, a la mañana otra semana. Entonces lo molestaban con su hábito evacuatorio y la idea es que inhibir lo menos posible el reflejo defecatorio. Hay que inhibirlo lo menos posible para que haya un reflejo de seguir manteniéndolo, porque ¿qué hace la cultura occidental, la parte social? Atenta a que inhibamos el reflejo defecatorio. Nosotros venimos a la facultad, nosotros tenemos nuestras actividades, y el reflejo defecatorio continuamente se está inhibiendo por una cuestión sociocultural, y esa inhibición hay que tratar de hacerla lo menos posible para seguir manteniendo ese reflejo defecatorio. ¿Clarito eso? El reflejo defecatorio, pregunta mi parcial, recto, distensibilidad, presión ahí, 18 milímetros de mercurio arranca. ¿Y hasta dónde yo lo puedo manejar de la evolución? 55, me lo dijo perfecto, 55 milímetros de mercurio. Y es evolución esto. La materia fecal dijimos que tenía olor sin génesis, sin nada, olor natural, y para que el predador no me coma, iban a defecar a un lugar donde se escondían de los predadores. Muy bien. Inervación. Si yo en el examen me preguntan, escuchen esto, y acá quiero que acá la anatomista nos cuente algo sobre el neumogástrico derecho o izquierdo, y quiero que agarre el micrófono y se lo contéis a los chicos. Hola. Inervación. ¿Cómo es la inervación en general del intestino? Si ustedes me preguntan. Es
es vegetativa, simpática, parasimpática. ¿Clarito? El parasimpático, pregunta de mi parcial, cráneo sacro. Y el simpático, tórax lumbar. ¿Estamos ahí? Pregunta facilita esa, ojalá que no te la pregunta. Fácil. Bien. ¿Qué hace el parasimpático a nivel digestivo? ¿Cuáles son los 3 ítems importantes? ¿Cuáles son los 3 ítems importantes del sistema nervioso autónomo en intestino? Peristalsis, secreción y esfínteres. ¿Clarito, Aline? Sí. Secreción, peristalsis y esfínteres. Compañera, se lo dejo. Parasimpático, en cuanto a la peristalsis que hace, en cuanto a los esfínteres que hace y en cuanto a la secreción que hace. Pregunta de mi parcial, Ticio. En cuanto al peristaltismo, el parasimpático lo aumenta, lo estimula. Estimula. Vamos a hablar de estimular y inhibir. ¿Qué lo estimula? En cuanto a las secreciones, estimula y inhibe según lo que estemos dando. Bueno. Estimula. Generalmente es estimulante. Después, si hay alguna fineza, la aclaramos. Parasimpático en cuanto a peristalsis me estimula, en cuanto a secreción me estimula, y en cuanto a esfínteres. Y en cuanto a esfínteres, el parasimpático va a contraer los músculos lisos de la fosa rectal y va a relajar el esfínter anal interno. Pero entonces, a nivel esfinteriano, que nos compete ahora, te relaja. ¿Está? De nuevo parasimpático, me sacan 3 flechas, peristalsis, un positivo. Secreción, un positivo, y esfínter, un negativo. ¿Estamos ahí? Porque lo relaja, por supuesto. Es el negativo, lo inhibe. Y ahí quedamos al revés con el simpático. ¿Quedamos ahí? Perfecto. ¿De dónde sale el parasimpático? A ver, Ayelen, agarra el micrófono. Es la segunda conductora que tengo, te felicito. La segunda conductora. ¿De dónde sale el parasimpático que pregunta del parcial ahora para esta semana? ¿De dónde sale el parasimpático? Del vago derecho. Me encanta que te pongas nerviosa de tanto tesoro. Del vago derecho. Perfecto. Para formar el plexo solar. Para formar el plexo solar. Entonces, el parasimpático viene del nervio vago hasta una determinada localización anatómica. Pregunta de mi examen. ¿Hasta dónde llega la inervación parasimpática vaga? Vaga viene del bulbo raquídeo. ¿Clarito? Bulbo raquídeo, agujero rasgado posterior, cuello relacionándose con carótida primitiva y yugular interna, se relaciona con esófago, tenemos el vago derecho y vago izquierdo, que en realidad el derecho es anterior y el izquierdo posterior, pregunta de mi parcial, pasa por el diafragma, y ahí se dividen ¿qué? Se dividen, o sea, el lado izquierdo va a ir a inervar lo que es la curvatura mayor del estómago con el anterior y ahí muere. El izquierdo queda ahí, Sí. y el derecho es el más largo, entonces, Sí, va, que es posterior el derecho. claro, pasa a formar parte del plexo solar y muere en el ángulo de. Perfecto. ¿Lo podemos contar así en un examen? Bien, Ayelen. Arrancar el neumogástrico. Pregunta de mi parcial. ¿Quién es el responsable de la inervación parcial, no? ¿Quién es el responsable parcial de la inervación parasimpática del aparato digestivo? El neumogástrico nervio vago. Origen vulvar, agujero rasgado posterior. En el cuello se relaciona con el paquete básico nervioso, relación nasal y excita la región. Relación con el esófago, el neumogástrico por embriología que rota hacia la derecha, el neumogástrico izquierdo hacia anterior, el derecho posterior, y el izquierdo lo hacemos más cortito según la doctora Ayelen. Y el derecho lo hacemos más largo, lo relacionamos con el plexo solar y lo relacionamos hasta el ángulo esplénico del colon. Y ahora viene la otra pregunta del parcial. Después del ángulo esplénico del colon, ¿quién se hace cargo de esta parte parasimpática? Los nervios sacros a nivel S2, S3, S4, o sea, nervios sacros S2, S3 y S4 se hacen cargo de toda la parte parasimpática del ángulo esplénico para abajo. ¿Estamos ahí? El simpático, ¿qué podemos decir? ¿De dónde viene el simpático? Dijimos que era tóraco lumbar. Pregunta mi parcial. El simpático es tóraco lumbar. ¿De dónde viene esa inervación después? Plásticos, tóraco lumbares. ¿Y dónde tiene ganglio?
Porque el parasimpático tiene ganglios alejados, eso desde ya. Tiene ganglios alejados, los ganglios los tiene ahí cerca de la pared del colon, por ejemplo. En cambio, el simpático tiene ganglios cerca. ¿Qué plexo nosotros relacionamos con el parasimpático? ¿Hay algún plexo que quieran nombrar? Hago la pregunta, no hay tiempo para hacer consulta con Manato, pero me encantaría preguntar, ¿qué plexos simpáticos se relacionan? ¿Qué plexos se relacionan con el simpático? Esa es una pregunta. ¿Conocen algún plexo relacionado con el simpático? En donde hay la neurona para después llegar a... ¿Él? No, su mucoso de Mendel y el de Auerbach son parasimpáticos. Hipogástrico. El plexo acherense, plexo hipogástrico superior. Bueno, esto me lo chequean. Yo por la duda voy a hablar como estaciones simpáticas, voy a nombrar a parte del plexo solar, el plexo de mesentérico superior y mesentérico inferior. Por la duda voy a nombrar que van a ser plexos relacionados a los vasos estos, por supuesto. Yo por la duda lo voy a nombrar. Plexo mesentérico grande. ¿Estamos? Bueno, microbiota y fibra dietaria. ¿Alguien quiere decirme algo? Por las dudas, por las dudas. Vamos a integrar la parte de inervación con el reflejo. Nos queda después el reflejo defecatorio. ¿Alguien quiere rendir acá el reflejo defecatorio? ¿Contarlo en público? Es cortito. ¿Cómo sería el reflejo defecatorio? Bueno, entonces ya lo guardátelo, pero por la duda. ¿Qué sistema nervioso involucramos en el reflejo defecatorio entonces? El parasimpático, el de la expulsión. Perfecto, perfecto. Ahora lo retomamos. Microbiota, dijimos que era la cantidad de bacterias. Los chicos de fisio dijeron que tenemos hasta, ¿cuántos gramos de bacterias tenemos en el intestino? Algunos hablan de filografía de 100 gramos, y hay hasta locos que se entusiasman con esto que hablan hasta el kilo de bacterias. Sí, por eso, de acuerdo al peso corporal, por supuesto. Pero tenemos hasta 1 kilo, hay bibliografías que nombran hasta 1 kilo de bacterias en el intestino grueso, contenidas por la válvula iliocecal, que no pasen a intestino delgado, que tiene menos cantidad de bacterias, y eso es pregunta de examen. ¿Puedo hacer mi pregunta en cuanto a la microbiología? Gran diferencia de la microbiota aeróbica en intestino delgado, el 90 y largo por ciento del intestino grueso son bichitos anaeróbicos, como los fecali, como los bacteroides, bueno, son anaeróbicos. Y también tenemos lactobacilos, tenemos el famoso ese Actimel que le hacen gastar un montón de plata y nuestro organismo lo sintetiza comiendo. Acá yo le enganché con la microbiota, aquí está. Referencia número 21, no es pregunta del examen, pero sí está bueno para un final. Tener el concepto, ¿qué son los prebióticos y probióticos? Yo no puedo hablar de que tengo 1 kilo de bacterias en el intestino grueso y que no pueda estar en condiciones de explicar que hay alimentos que me favorecen la replicación de estas bacterias y que hay alimentos que son prácticamente bacterias. Por ejemplo, un yogur. Tomar un yogur es un prebiótico o un probiótico. Un probiótico. Muy bien. El tomar una porquería esa que me sacan un montón de plata llamada Actimel también es un probiótico. Fíjense, esta parte acá de colon, ¿lo podemos grabar para un final y al que le toca? Yo voy a retomar a mi primera clase que dimos, de que por qué es tan importante saber esto, y subrayemos nuestra facultad que aborda esto en primer año. Hay facultades de medicina que no hablan de nutriología o de nutrición en primer año. Nosotros sí, nos estamos formando con una buena promoción de la salud, prevención de enfermedades en cuanto a estos temas. Y esto es muy importante porque si las sillas no están ocupadas por médicos que saben de nutriología, te la ocupa la industria. Y que la industria te diga, ay, tomá Actimel, que vas a ser más sonriente, vas a tener la piel más linda. Un tipo que come bien, no hace falta tomar Actimel. Entonces, las sillas que no están ocupadas por médicos que no saben estos temas, te lo ocupa la industria, los medios de comunicación.
Entonces es tan importante, vamos de nuevo, Actimel, Colon, Industria, medio de comunicación, también yo mi examen lo voy a desarrollar. Importantísimo, importantísimo. Bien, microbiota, me encantó la diferencia de Agustina, aeróbicos a anaeróbicos, y dentro de los, aparte de los anaeróbicos, hay lactobacillus, que los subrayamos, el famoso lactobacillus casei, etcétera, bueno, lo ponemos ahí. Fibra dietaria. Quiero, de todos los de acá, que está la definición en el examen y ojalá nos toque, la definición de fibra. ¿Te animás? ¿Te animás? Aline, usted sabe, vamos. ¿Quién se anima a la definición de fibra? ¿Qué es la fibra? Son alimentos que no son completamente digeridos. Che, es un tema importante la fibra en nuestro UP8, importantísima. El profe me está hablando que culpa de la poca ingesta de fibra nos volvimos constipados. La constipación es el factor de riesgo. Número 1 en cáncer colon rectal. Fíjense si estoy hablando acá de la APS. Vencer la constipación y vencer el factor de riesgo número 1 de cáncer colon rectal. Cáncer colon rectal, estoy hablando de que la cata está en contacto con la mucosa por muchos días seguidos y encima esta persona come, para decir una mala palabra, come muy mal y tiene un montón de productos carcinogénicos en su materia fecal y en contacto con una mucosa. Mirá, imagínense si no hay que vencer la constipación. Constipación en mi UP8, factor de riesgo número 1 del cáncer colon rectal. Y ahí vamos a ir. Y ahí vamos a ir con la fibra. Debo tener una buena definición de fibra, debo saber aplicar la fibra para la promoción de la salud. Si yo les digo que las fibras tienen una sustancia llamada lignina, el salvado de trigo nomás. Si Natalia voy a la dietética, me compro salvado de trigo, tiene un componente llamado lignina que actúa como pseudoestrógeno. O sea, si yo tengo antecedentes de cáncer de mama, voy a empezar a comer el salvado de trigo porque esta lignina me ocupa receptores estrogénicos, que el estrógeno está relacionado con la génesis de cáncer de mama. Entonces, yo con la fibra es tema de esta UTI. Es tema. Yo con la fibra voy a tener una buena definición. A la fibra voy a sacar ahí un abanico de todas las actitudes de promoción de la salud que pueda hacer, de prevención de enfermedades que pueda hacer, fuentes de fibra, y después tengo un cuadro lindo que yo lo traje, yo te lo comparto toda la tarde. Todavía no compartí nada, clase del sábado, que no tuvimos con crecimiento también, pero tengo 3 powers para compartir de luz. De Qatar voy a hacer todo lo posible por compartirlo. Hay un cuadro de fibra que quiero que quede para mi examen final. Ahora se los voy a mostrar. Para el parcial, me preguntan, definición de fibra, ¿dónde la meto yo a la fibra en cuanto a nutrientes? ¿Qué es la fibra? ¿Un lípido? Es un carbohidrato. Es un carbohidrato, se llama, por definición, polisacárido no almidonoso. Esa sería la definición que es la fibra. Es un polisacárido no almidonoso. Lo cual que proviene de fuente vegetal, que no tenemos enzimas porque la celulosa, por ejemplo, que es el paradigma de la fibra, tiene uniones beta, 1,4, gran beta lambda, y por lo tanto no tengo enzimas para digerirla. Las bacterias parcialmente digieren fibra, nosotros no. El colorcito no tiene. Bien. Y se divide en fibra soluble e insoluble. ¿Estamos hasta acá? Miren lo de la fibra. Fibra soluble. ¿Quién me dice para qué sirve la fibra soluble? Slide número 4 para el que está grabando. Ahora se los paso. Sí, pero la que favorece la motilidad intestinal no es tanto la soluble. Es más la insoluble la que te forma bien peso de la materia fecal y por lo tanto te hace bien volumen. Es más voluminosa la inso. La soluble, por las dudas, lo puedo nombrar mucílago con C. Puedo tomar como una especie de ejercito de mucílago en los alimentos, me los atrapa y hace que ese nutriente sea liberado lentamente para ser absorbido. Lo cual es un golazo para el que es diabético. Para el que es diabético le voy a dar fibra soluble o no. Ahí en la verdulería, cada vez que pasa con mi hija le digo, mirá, esa es una de las mejores verduras que tenemos en la verdulería y prácticamente, hoy en Argentina está todo caro, pero ahí te la regalan. ¿Qué se llama zanahoria? La zanahoria es una excelentísima fuente de fibra soluble.
O sea, un diabético que no coma ensalada de zanahoria no entendió para qué está viviendo. No es que no entendió medicina, ¿para qué vive? Bueno, a toda persona diabética le vamos a dar fibra soluble, una buena ensalada de zanahoria, y ahora vamos a dar toda la fuente de fibra soluble. Y lo que hace la fibra soluble, te hace un mucílago, te hace un gel que te envuelve al alimento, porque obviamente atrapa agua, y te lo hace liberar lentamente. Cuando me piden el examen, función de fibra soluble, lentifica el proceso digestivo. Esto me viene muy bien para no hacer esos picos postprandiales de glucosa y llevar la glucosa postprandial a 180 por más de media hora. Bueno, a esa persona le vamos a dar fibra soluble. Sí. ¿Con? La compañera me dijo, ¿cómo relaciono yo la fibra soluble con las placas de ateroma? ¿Alguien tiene alguna explicación? Yo tengo. Bueno, otra de las funciones de la fibra es que te atrapa sales biliares. Y las sales biliares, si vos sabés un poquitito de química, están formadas por el colesterol de la sangre. O sea, el hígado agarra colesterol de la sangre y forma sales biliares. Las sales biliares hacen todo el circuito, vía biliar, intestino delgado, y se reabsorbe el terómano formando el ciclo enteropático. Sales biliares forman normalmente el ciclo enteropático. El hígado la produce, hacen todo el circuito, se reabsorbe en el intestino, van por polarización corta, llegan al hígado, continuamente a la situación. Si nosotros ingerimos fibra, estamos haciendo una trampa al ciclo enteropático. Atrapamos sales biliares, aumentamos las sales biliares por materia fecal, y el hígado dice, ah, acá me están robando. En la banda colesterol de la sangre te va bajando el colesterol. Entonces, la fibra es antiaterogénica, ateroma es el sarro de las bacterias, génica en griego producir. La fibra es antiaterogénica porque te bajan los lípidos en sangre, porque te hacen ese secuestro de sales biliares, bueno, al detectar las sales biliares, el hígado dice, acá me están robando y agarra colesterol de la sangre para compensar. Eso hace. Si vos tenés más estabilizados los lípidos, los macrófagos que tenés en los endotelios, sobre todo las coronarias, no se van a transformar en macrófagos fumosos, que se lo llama, son los macrófagos enfermos del endotelio que se abastecen de todos los lípidos malos, y son los que estaban formando la placa de ateroma. Cuando la placa de ateroma salga de la galería, obstruye totalmente la galería, es el elefante que te está pisando el restaurante. ¿Vamos? ¿Cómo lo podemos decir eso? Y vamos a antropometría, circunferencia abdominal menor del 88,102, porque es una gran fuente de lípidos y ateroma, y de formar ateromas, la fibra es un gran componente para contrarrestar el colesterol de la sangre. Por eso, dentro de las funciones de la fibra, una les tiré como un antiestrógeno para el cáncer de mama, otra para el diabético que se le absorba lentamente la glucosa y por lo tanto se absorbe lentamente la glucosa, el espejito de la glucosa llamada insulina también se absorbe lentamente, lo cual, el que hace bien las cosas de todos nosotros mientras comemos, es que la insulina la secreta lo más lentamente posible. A eso me estoy refiriendo, y yo sé algo de nutrición. Las personas que la insulina la sintetizan lo más lento posible, y son las personas que comen pocas azúcares refinadas, son las personas que en cuanto a los hidratos, eligen hidratos carbonos complejos, porque se absorben más lentamente, la insulina va a ir más lentamente. La fibra te hace. La fibra soluble te identifica el proceso digestivo-absortivo. Importantísimo. Ejemplo de fuente. Che, acá tengo, no lo quiero inducir ahora que mañana vayan todos al súper a comprar avena, pero en nuestra alacena, en nuestra casa tiene que haber avena. ¿Hay avena en la casa de ustedes? Sí. Bueno, sí, dice todo, sí, ya mentira, creo. Sí. Bueno, un aliado, no, pero esto hablando en serio, es una cuestión de hábito. Y aparte, no es tampoco que no vayan a enterrar al escenario por intoxicación con avena, pero coman avena. En nuestra casa, en nuestra alacena, tiene que haber avena. La avena es una fuentaza de fibra soluble. No ahorramos ser diabéticos. Tiene un montón de propiedades. Comamos avena. La avena la tenemos, aparte la podemos meter en cualquier cosa. En cualquier cosa. Bien, avena, salvado de avena, todo lo que es legumbres, arvejas, lentejas. Las semillas tienen fibra soluble también. Vuelvo a nombrar mi semilla de chía.
Y frutas y verduras en la cáscara también hay fibra soluble. Por eso es tan importante no pelar la fruta, lavarla bien y comer la cáscara de la fruta. ¿Está? A la naranja, al que le gusta comer la naranja pelada, dejarle un poquito eso blanquito y vendría bien para nuestra salud. Dejarle un poquito que estamos dando fibra soluble. Bien. Fibra insoluble es la que aporta volumen a las heces. ¿Estamos todos de acuerdo? Volumen a las heces. Esta entonces es la fibra para el constipado. Si yo aumento el volumen de las heces, voy a estimular mucho más el reflejo de la defecación, que dijimos que aumentaba a partir de los 18 milímetros de mercurio, que se estimulaba. ¿Qué hace el reflejo de defecación? Metíamos buen volumen, distensión rectal, y ahí logra todo el reflejo para la contracción en masa y hacer la defecación. ¿Cuál es el punto de partida del reflejo defecatorio? Pregunta del parcial. La distensión rectal, o el aumento de presión por arriba de 18 milímetros de mercurio. Entonces, la fibra insoluble es la que me aporta volumen. Por favor, la clase de hoy, más la clase, vamos a ponerle cualquiera de todos los edificios que son unos genios. Pongan ahí la de Juan Jairala, si quieren, o la de Guillo, la de cualquiera. Para lo que vimos hoy, tenemos la UG8 en el bolsillo. Después algunos símiles sobre el tema del dioxina y sociedad, y lo enganchamos acá, que hay 2 o 3 preguntas. Tenemos entre las 2 clases, tenemos las preguntas, y después hagamos símiles de acá al viernes, que yo le ayudo a responder. Vamos, hicimos el grupo para compartir preguntas. Fuente de fibra insoluble. Voy a ir a la dietética, voy a comprar salvado de trigo, los granos integrales, determinadas verduras, fibra insoluble, la que forma el volumen. Esta va a ser la que va a estar relacionada con el reflejo defecatorio. Narito. Y este es el cuadro. Pará, de acá nos quedamos en fibra. Ahora seguimos con nosotros y cerramos. Y ya prácticamente venimos hablando de casi todo. El que se le ocurre algo más para integrar de estos temas, por privado me dice, mirá, este tema también estaría bueno que lo pongamos. Esta clase es de todo, la vamos haciendo entre todos. Así que bienvenido. Y este es el cuadro que yo le quiero que lo tengamos para el final. Cuando me digan, ¿me decís 4 acciones de la fibra dietaria, que es uno de los temazos de la UP8? Bueno, ahí te tiro las 4 funciones. Me encanta. ¿Alguien se anima a desarrollar una de las 4? Bueno, una ya se la expliqué a, no sé cómo se llama la chica. ¿Cómo te llamas, Laura? Daniel, y una ya se la expliqué a Daniel. La unión de la fibra con sales biliares, y estamos haciendo trampa al circuito enteropático. Y por lo tanto, el hígado dice, me están robando colesterol, estoy formando sales biliares. Agarra colesterol de la sangre y vamos bajando el colesterol, trampeando con la fibra. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra de la lenta absorción de azúcares? También lo venimos hablando. Acá, síntesis de ácido graso de cadena corta. ¿Me gustó esto? ¿Con quién lo enganchamos a esto? Síntesis de ácido graso de cadena corta. Con la microbiota. La microbiota dijimos que digería parcialmente fibra y sintetiza, o con carbohidratos que han llegado al colon, utilizan como sustrato estos carbohidratos que fabrican ácidos grasos protectores del colonocito. De nuevo, pregunta de mis exámenes. ¿Cuál de los siguientes ácidos grasos protectores del colonocito? El ácido graso de cadena corta es sintetizado por la microbiota a partir de sustrato de la fibra y de los carbohidratos que llegaron al colon. Importantísimo. Importantísimo. Acá tenemos otro defensor del cáncer colon rectal, y lo dejo entre el signo de pregunta. Y lo otro, dijimos, relacionado con el volumen defecatorio. Vamos a desandarlo rápido. Las uniones a sales biliares, obviamente yo las atrapo y las absorbo menos, por lo tanto voy a tener más grasa en materia fecal, voy a consumir más el colesterol de la sangre, ahí estamos haciendo trampa. La pregunta, ¿usted sabe cómo hace la fibra para bajar el colesterol? Sí, la fibra me atrapa sales biliares, el colesterol es sustrato de sales biliares, y por lo tanto el hígado agarra el colesterol de la sangre para compensar esa pérdida. Esa trampa estamos haciendo con la fibra. Y es por eso que al tener mejor los lípidos, estamos mejorando la obesidad, la enfermedad coronaria, la litiasis biliar.
porque voy a tener hasta más tomado el colesterol dentro de la vesícula biliar, va a estar menos cristalizable, menos sedimentado, y por lo tanto, esos microcálculos como el tamaño de un alpiste, que son los que me van a causar esa pancreatitis aguda que se quedan enclavados en la unión de... ¿Me van siguiendo? Wilson con Edoco, ahí el grano de alpiste se queda enclavado, el tipo está activando el páncreas, le explota el páncreas con todos esos simógenos que no se activan en la luz, se activan en su propio páncreas. Eso se puede morir, se llama pancreatitis aguda y viene a punto de partida de alguien que come mal y que tiene los calculitos más chiquititos, que son los peligrosos, como un alpiste en su vesícula biliar. ¿Qué pasa? Come grasa esa persona, tiene los cálculos del tamaño del alpiste para alimentar pájaros, come grasa, la colecistoquinina me exprime la vesícula, me relaja el esfínter de Oddi, el cálculo quiere pasar, pero se queda enclavado. Y encima el páncreas está activándose, porque yo estoy haciendo los procesos dígestos absortivos, está explotando los homógenos proteolíticos que me pueden digerir, no sé, un pedazo de proteína que están adentro de mi propio páncreas. Así vamos a estar en la guardia a las 2 de la mañana con alguien que comió grasa, le vamos a preguntar, ¿y usted qué comió? Lechón con cerveza caliente y un chocolate de postre, bomba colecistoquinética. Entonces, exprimió la vesícula, migró el calculito, le quedó ahí, y a nosotros nos viene con un dolor del plexo solar, bien como cinturón ancho, a la guardia a las 2 de la mañana. Ese es el paciente de la clase de doctor, y de varias clases que vimos acá. Lenta absorción de azúcares, menor... Ah, acá aparece otra pregunta. Nos vemos. Buen fin de... Acá aparece otra pregunta. Si yo ya nos vamos, 5 minutos nos vamos. Si yo a los glúcidos los absorbo lentamente, ¿qué pasa con mi índice glucémico? ¿Va a ser mayor o menor? Menor. Al haber menor índice glucémico, va a haber menor secreción de insulina más lenta. Esto es muy importante porque una de las protecciones, dijimos, es prevenir la alteración del metabolismo de la glucosa que se llama diabetes. Síntesis de ácido graso de cadena corta, dijimos por las bacterias intestinales. Ahí podríamos decir que disminuye la carcinogénesis porque me cuidan al enterocito, al colonocito, perdón. Y lo último, aumento del volumen fecal, va a dar mayor volumen, va a ser un estímulo para mayor motilidad, el tránsito más rápido, menor permanencia. Lo que yo dije antes, lo puedo grabar a juego, yo con esto ya me voy contento hoy, y espero que hacemos el parcial, por supuesto. Yo me voy contento con que el constipado tiene mucho tiempo la materia fecal con la mucosa. Imagínense si va todos los días a McDonald's, o come todos los días comida chatarra, ahí hay un potencial carcinogénico tremendo. Vamos a vencer esa constipación. Por eso, darle fibra y aumentar el tránsito y tenemos menos días en contacto de la materia fecal con la mucosa. Les cuento esto por las dudas. Rápido con esto casi cerramos. No es una clase de clínica quirúrgica que ya van a llegar, pero estamos haciendo todo para no llegar a ese asesino de la película. El cáncer del colon rectal se genera en la mucosa del colon. Ustedes ya saben qué es mucosa del colon. Y ahí se generan unos honguitos, que van a escuchar nuestros familiares que dicen, ay, me encontraron un pólipo en el colon. El pólipo son unos honguitos de la mucosa que para cancerificar, cáncer por las dudas, en griego significa signo zodíaco, cangrejo. Una cosa es tener un tumor benigno, que no es cangrejo, no es cáncer. En cambio, el tumor maligno es cáncer porque es como las tenazas de cangrejo que invaden. Desde que el constipado de la clase de hoy está generando esos honguitos, y empiezan a crecer los honguitos, y el cáncer se torna invasor, demora 10 años. Y la persona se calla la boca y ve gotitas de sangre cuando va a hacer materia fecal. Yo antes le hablé del color, del olor, porque todos debemos mirar la materia fecal. Todos debemos mirar la materia fecal. Hoy, ¿cómo? La materia fecal es negra. Porque en la sangre se llama melena eso. Porque es la hemoglobina ya deteriorada que se torna de color negro. Y hay sangre que no es tan negra tampoco y hay sangre que es oculta. Que vos lo vas a ver porque un tipo está siempre pálido, cansado, y te dice que hace ese asentada, y, che, vamos a sospecharlo. Y está cansado porque está haciendo corridas sanguíneas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es un mensaje para hacer promoción con el P8. Mirad, porque los edificios no me ponchan materia fecal para que yo como un lorito diga el Fernet 70-30 y nombre bla, bla, bla. No, me nombra para que yo sepa cómo es la materia fecal normal,
Porque si yo sé lo que es normal, voy a saber lo que es patológico. Y lo normal, hasta el tercer año me lo están enseñando para que yo después pueda diagnosticar. Entonces yo tengo que mirar materia fecal. Hoy a los inodoros los fabrican por ley color blanco. El papel higiénico no le hace mal, los ositos ellos que hacen karateca y de colorcito que hay una manchita de sangre y me puede confundir con la carita del osito. Hoy los papeles higiénicos deben ser blancos, el inodoro debe ser blanco, y los estudiantes acá, todos los médicos, debemos ser genios y mirar materia fecal. Por eso tenemos casi la pelo en el bolsillo. Entonces, los inodoros son blancos para que veamos el color de la capa, en tintitas, o mucho moco, o que la miremos. El papel higiénico, no compremos más papel higiénico con los ositos, de hecho ya no lo fabrican más. Hay algunos tarambanas que compran todavía los papeles higiénicos con el osito ahí haciendo la patada de ninja. No, puede confundir con la gotita de sangre. Está entonces, cuento con esto. La persona generalmente, pero esto es de libro, hay personas que se callan la boca, van 10 años con gotitas, se callan la boca, y cuando el cuento es que ya no da para más, ya invadió los linfáticos que estuvimos hablando al principio de la clase, y ya lo tienen desparramado. Con algo que lo podíamos haber prevenido, con un buen médico, con un buen asesoramiento, con una buena mirada a materia fecal, y estamos previniendo el cupo de la película, el cupo de la... Cuando vimos regulación de la glucemia en UP7, el cupo de la diabetes, acá el cupo es cáncer colorectal. Entonces nosotros tenemos toda la herramienta para ser buenos médicos y hacer prevención primaria, la política del bombero, no que se prenda el fuego, ya sería secundario. ¿Está? No, ya no. Un beso, te felicito. Ya terminamos igual. Bueno, mañana igual nos juntamos a las 2 de la tarde para el que quiere venir. Vamos a ver la primera UP, yo quería hablar algo de UP7. Bueno, ahora después vemos cómo nos ponemos de acuerdo. Ya nos vamos. Esto sería, ahí está. Fíjense esto, qué interesante. El aumento del volumen fecal me produce mayor motilidad, aumenta el tránsito en velocidad. Ojo, ojo, de nuevo, ojo con la fibra, porque hay personas que consumen mucho fibra y todo pasa muy rápido y va a absorber menos los nutrientes. Así que quedó claro eso. Ojo con la fibra tiene que estar en su medida, porque si me paso de fibra puedo acelerar mucho el tránsito y absorber menos los nutrientes. Puedo ser desnutrido por comer mucha fibra, así que ojo con eso. Tránsito intestinal más rápido, menor permanencia de carcinogénico en la mucosa, por lo tanto me previene el cáncer colorectal, mayor distensión y mayor estímulo defecatorio. ¿Quién, para cerrar, que está la pregunta dando vuelta, quiere contar cómo sería el reflejo defecatorio en un examen final? ¿Quién se anima? Yo puedo intentar. ¿Te animás? A ver, le damos a Aline el micrófono. Acá estamos rindiendo con el Aline, cerrando la clase y estamos rindiendo el examen final. Y el profe le preguntó a Aline, escúchenme, Aline, la verdad que venimos muy bien. Última pregunta y te vas. Este es el examen final de Aline. Toda la presión, todos los chicos mirándote. Ya no quiero más. Última pregunta y te vas. Si la respondés bien, estamos entre un 9 y un 10. A ver, la pregunta. ¿Cómo es el reflejo defecatorio? Capaz me quedé con 7. No, por lo que vi en fisiología vienen de los estímulos, tanto de los... Sí, no me leas tanto, parece mi ley, no me leas tanto vamos, para los chicos. Dale, viene uno de los fluxos internos, o sea, de los fluxos intrínsecos de todo, y otro de los efectos de los nervios parasimpáticos. O sea, de los intrínsecos, y todos los dos parten de la distensión del recto. O sea, si él tiene el recto, o los dos fluxos intrínsecos causan una motilidad, pero una motilidad en menor escala do que los estímulos que vienen del parasimpático. Pausa. Ella habló algo muy bueno. Primero, distensión rectal. Segundo, ahí hay un reflejo local. Ahí, cuando hablamos de reflejo intrínseco, es local, porque después va a haber un reflejo extrínseco ayudador. ¿Clarito eso? Entonces, por las dudas en el examen, si tenemos que hacer las estaciones, primero distensión, por eso hay que tener buen volumen fecal. Segundo, un reflejo local intrínseco y después un reflejo extrínseco. Intrínseco del parasimpático por la acetilcolina. Y este reflexo extrínseco es un reflexo mayor y que llega a espaciar todo el polo descendente hasta el... ¿Cómo se llama esa contracción que te vacía todo el colon? Tiene un nombre. Ojo el colon, que no hablamos nada de fisio, porque yo quiero que después escuchen la clase de los chicos esta semana y tenemos todo. Ojo que el colon se caracteriza por haber 3 tipos de movimientos. Propulsión y propulsión por los derechos, ascendente,
En el transverso vamos a poner mezcla y en el último El propulsión. movimiento de masa también. Ahí está. El movimiento ese que me hace bien la evacuación es un movimiento en masa, que aparece durante pocas veces en el día y por eso uno lo tiene que... Bien, ponele. Mira, hay docentes que tienen el número, no nos ponemos ni siquiera con el número, sí tienen una burrada que digamos 100 veces y una burrada que digamos 0 veces. Pero ahí me lo dijo 10 veces. Y como dice nuestra compañera, el parasimpático por ahí estimula. Sí. Estimula. Sí. Podemos hacer cierre de la tutoría. Después nos ponemos de acuerdo cuándo. Vamos a hacer un sanguchito. El parasimpático y la acetilcolina, como dice nuestra compañera, estimula el peritonitismo y relaja el esfínter. Y de ahí se defeca. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer de algo importante que lo quiera poner en el grupo? Miren que tiramos algunos disparadores. El que cazó alguno de los disparadores y lo quiere seguir compartiendo en el grupo para cerrar todo esto, bienvenido. Yo estas imágenes acá, esta tarde se las paso y nos vemos mañana a 2 de la tarde. Mañana a 2 de la tarde, por las dudas, el que quiera repasar, vamos a ser centrados, porque no alcanza el tiempo, vamos a ser centrados de... me gustaría volver de nuevo a chequear hígado, proteínas, ciclo de la urea. Me gustaría volver a chequear lípidos, que me pueden preguntar de lípidos, y de carbohidratos por regulación de la glucemia. Si hay tiempo también lo podemos charlar, a ver cómo están las preguntas. Y yo voy a traer preguntas mías también. Mañana vamos a tener un buen día. Yo voy a venir temprano, hoy no pude porque estaba solo con mis hijas, pero mañana vamos a tener un buen día y vamos a cerrar haciendo 50, 100 preguntas que tenemos que hacer. Nos vemos mañana a las 2. El que no tiene idea de lo que vimos hoy, escuche el audio de hoy, escuche el ejercicio. Con esas 2 clases, vamos a hacer simple para tirar oro lo que nos llevamos hoy. Che, bueno, no hay problema. Sí, te di felicidad. Digo, porque hay una chica que te mandó, ahora está muy Aí eu fui engano, eu peguei, eu sempre assim. Eu peguei aquela vez com o cara de que arretado. Ela não. Aí eu falo, apesar de ter levado a nota sí, obvio. Vale. quanto mais Bueno, estamos en contacto. Bueno, perfecto.
para que el verano salga el paso, evaluado. Claro, si estoy inteligente, alguna vez yo tenemos que tener. Sí. ¿Cuándo estoy ahora? Después mandame la foto. Es importante. Por ejemplo, Igual. Propulsión, retropulsión, mezcla, acá también un poco de mezcla. Esto va de la mano de la actividad de esta clase. Esta acá, vemos la cantidad de litros de medio que lleva el resultado, haciendo propulsión, retropulsión. Este es igual a claro que es como que sabes que preparar para el hipótesis. Entonces, cuando a mí me pregunten que funciones de cristal psicológica, propulsión, retropulsión, mezcla y acá propulsión. ¿Querés un poquito de hierba para la tarde? ¿Tenés un poquito? ¿Tenés? Nos vemos. ¿Quieres yo un poquito de hierba para la tarde? No puedo. Pero esta le sacás el polvillo, ¿qué polvillo?